Y desde el inicio del proceso de paz con la entonces guerrilla de las FARC, el gobierno de Juan Manuel Santos indicó que las víctimas y sus derechos eran el centro de este proceso, de este diálogo. Es por eso que la creación de un sistema de justicia transicional, transparente e imparcial es de vital importancia para los colombianos. El Pacto de La Habana creó la llamada Jurisdicción Especial de Paz, tribunales especializados encargados de juzgar los delitos cometidos en el contexto de la guerra, del conflicto armado. Sin embargo, casi un año y medio después de la firma de este acuerdo final, la JEP aún no funciona al 100%. Si de por sí esta firma representó el fin de la guerrilla más vieja del continente, lo que siguió tras ello es el principal desafío del acuerdo, la llamada Justicia Especial para la Paz, que son los tribunales encargados de juzgar los delitos cometidos dentro del contexto de este conflicto armado que se extendió por más de 50 años. Según el Pacto de La Habana, la JEP tiene dentro de sus objetivos satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a luchar contra la impunidad y contribuir al logro de una paz estable y duradera, entre otros. Pero desde la oposición se ha criticado con vehemencia este sistema de justicia de la que dicen favorece la impunidad. Sin embargo, desde que entró en vigencia el acuerdo de paz, este ha sido el talón de Aquiles de la implementación. El Congreso, aún a esta fecha, no aprueba la reglamentación que permitiría a la JEP entrar en pleno funcionamiento, pero aún existe una discusión en términos jurídicos sobre su jurisdicción y alcance, debate que tomó aún más relevancia luego de la captura del integrante de las FARC, alias Jesús Santrich. El desmovilizado líder guerrillero es acusado de presuntamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, gobierno que lo solicita en extradición. Hubo entregas de la droga y de eso hay evidencias. Hubo entregas del dinero, de los 15 millones que se han convenido, hubo entrega de 5 millones de dólares en Miami y están las evidencias. Y están las evidencias de las reuniones que se llevaron a cabo aquí en la ciudad de Bogotá. Lo que está pendiente es que uno, la Corte Constitucional decida a quién le corresponde, justicia transicional u ordinaria, asumir el proceso y futuro judicial de Jesús Santrich. Y segundo, que el Congreso, tras casi un año de debate, apruebe la reglamentación de la JEP. La Delegación de Paz del Gobierno colombiano y el ELN anunciaron la suspensión del quinto ciclo de diálogos de paz por las elecciones presidenciales de mañana en Colombia. Las partes indicaron en un comunicado conjunto, fechado además en la capital cubana, en La Habana, que este ciclo de diálogos va a finalizar a más tardar el 12 de junio y el sexto ciclo de conversaciones iniciará el próximo 20 de junio. Y la guerrilla colombiana del autodenominado Ejército de Liberación Nacional deberá responder ante la justicia por el secuestro de 3 periodistas, esto en el año 2016. La Fiscalía General imputó cargos a los jefes del Comando Central por el plagio de los comunicadores de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, Diego de Pablos y Carlos Melo, además de la corresponsal del diario El Mundo de España en Colombia, Salud Hernández. El ente investigador imputó los delitos de secuestro extorsivo y agravado, rebelión y hurto calificado y agravado a los máximos jefes del ELN, entre ellos Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, y Nicolás Rodríguez, alias Gavino. La Fiscalía además afirmó que durante los hechos registrados en mayo del año 2016 en el departamento de Norte de Santander, el ELN buscaba ejercer presión y coartar además la función de informar de los periodistas que cuestionaban sus acciones. 4:43 minutos de la tarde en Bogotá, Colombia. Quiero saludar a esta hora a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ya lo veo en pantalla, Ariel. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en NTN 24. Bienvenido. Un saludo a toda la audiencia y a ti. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias, bienvenido. ¿Por qué el futuro del acuerdo de paz, Ariel, con la FARC es un tema que preocupa a diferentes sectores políticos y de la sociedad civil en Colombia? ¿Por qué se llegó a este punto cuando mañana se elige presidente? ¿Se mezclan estos temas? Mira, yo creo que ahí pasan dos fenómenos. Por un lado, el fin del conflicto ha sido relativamente exitoso. Los desplazamientos, los secuestros, las desapariciones forzadas, las personas afectadas por mina antipersonal, eso ha caído durísimo. El secuestro está a punto de desaparecer en Colombia. Pero esos datos positivos contrastan con una implementación muy complicada del proceso de paz.
las iniciativas territoriales para los territorios nada que llegan, los campesinos se sienten algo así como traicionados, la sociedad colombiana se siente traicionada por las FARC con el caso de Santrich y a su vez la base de las FARC se siente traicionada por el Estado, por el tema de la reincorporación socioeconómica. Entonces estamos viviendo unos momentos de incertidumbre muy delicados que esperamos que se resuelvan. Pero aquí hay que garantizar 3 cosas para que esto más o menos nos salga bien: la política de reincorporación socioeconómica, la jurisdicción especial para la paz y que la Corte Constitucional se pronuncie, que el Congreso apruebe, quitando o metiendo cualquier artículo, la reglamentación de la JEP, y hay que garantizar algún mínimo de desarrollo territorial. Pero yo creo que así está todo el país con esta incertidumbre electoral. Ahora, Ariel, es decir, básicamente se llegó a ese punto de preocupación porque falló el gobierno en la implementación del acuerdo y falla también la FARC en el cumplimiento de lo que allí se pactó. Caso Santrich, caso de Iván Márquez, por ejemplo, que ahora mismo está como separado del ambiente político colombiano, está como en un punto de me voy a la clandestinidad, me quedo. Esa situación, ¿qué tanto peligro corre la estabilidad, el futuro de ese acuerdo de paz cuando hay puntos extremos como ese? Por ejemplo, el candidato Iván Duque, que puntea las encuestas, dice que el acuerdo de paz hay que revisarlo como tal. Mira, sobre un sentido estricto, el gobierno ha comenzado a hacer muchos desarrollos, pero no se ven todavía en el territorio porque están comenzando. Las FARC en lo fundamental han cumplido en el desarme, más de 12.000 armas se entregaron. Obviamente este caso de Santrich es un caso individual, pero en general se cumplió en todo el desarme. Pero lo que tú dices es que hay como una especie de desilusión política con el proceso de paz, tanto porque las comunidades no sienten que el Estado le cumple, como por el caso Santrich en el tema de las FARC. Y esa desilusión política, ese acorralamiento político del proceso de paz, pues ha quedado transversal en todas las campañas electorales. En la derecha, Iván Duque y Germán Vargas Lleras dicen que van a hacer modificaciones sustanciales, mientras que a la izquierda, Gustavo Petro y Humberto de la Calle dicen que profundizarán la implementación del acuerdo. Pero yo creo que era inevitable que la paz estuviera polarizada en este proceso electoral. La dejación de armas apenas terminó en agosto del año 2017, muy cerca del cronograma electoral. Así que pues es lamentable, pero más o menos cualquier politólogo, analista diría era casi que inevitable que eso ocurriera. Ariel, hablemos ahora del proceso con el ELN. Se entiende, por supuesto, que por el tema de las elecciones se suspende el 5º ciclo de conversaciones. Sin embargo, ¿qué futuro le ves a esas conversaciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay sanciones contra los cabecillas del ELN, se dice que siguen reclutando menores en territorio colombiano? Es decir, un nuevo gobierno podría echar atrás lo avanzado en 5 ciclos, bueno, digamos 4,5, por ejemplo. Sí, en general lo que va a suceder con el proceso con el ELN es que no va a haber ningún avance de aquí al 7 de agosto sustancial sobre la agenda. Lo que el gobierno está caminando muy fuertemente y el ELN es en un cese bilateral. De hecho, desde hoy a las 12 de la noche el ELN comienza un cese unilateral y se aspira a que el 12 de junio, cuando termine el ciclo, haya un cese bilateral. Y se aspira a que se creen los mecanismos de participación social para que el acuerdo avance. Eso es lo único que se va a lograr de aquí al 7 de agosto. Posiblemente un cese bilateral, lo cual es importante, y 2, el tema de la metodología de la participación social. Pero de ahí para allá, pensar que se va a lograr un punto o 2 es muy difícil. Y el nuevo gobierno con eso va a tener que determinar si los continúa, 2, si los detiene mientras mira en qué van, o 3, si definitivamente los echa para atrás. Pero más no se va a poder lograr, en definitiva es prácticamente imposible que se logre algo más que esto que le acabo de decir. Yo escuchaba en estos días, Ariel, algunos datos sobre la paz o el ambiente que se desprende en Colombia de ese acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, que habían a lo sumo 3 soldados heridos en los hospitales militares en Colombia. Es decir, el nuevo gobierno también tendría el cascabel allí. Sería una bomba de tiempo volver a la guerra con el ELN, de la manera que, bueno, que el gobierno sigue actuando frente al ELN, pero es decir, tiene el cascabel de que Colombia de alguna manera está sintiendo que las cosas han cambiado, que hay menos violencia, que hay menos conflicto armado, es decir, que hay un poquito de ambiente de paz. Ese sería un cascabel para el nuevo gobierno. Mira, te voy a dar un dato. El año más difícil de minas antipersonal
en Colombia murieron y fueron heridos más de 1.200 personas. El año pasado apenas 54. Entonces, esos datos de conflicto se han venido reduciendo. Si hay cese bilateral al fuego entre el ELN y el gobierno, va a ser muy difícil, así llegue Iván Duque, que eche para atrás ese proceso de paz de forma inmediata. Pero si no hay cese bilateral, yo creo que cualquiera que llegue seguramente va a echar ese proceso para atrás. Por eso, digámoslo así, el ELN y el gobierno están corriendo contra el tiempo para entregar ese cese bilateral. Y además habría una presión impresionante del empresariado petrolero y minero. Como usted sabe, la mayoría de las acciones del ELN es al oleoducto, a gaseoductos, a torres de energía. Y durante este tiempo que el precio del petróleo está otra vez a 79, 80 dólares, se ha podido andar bastante bien en la exportación de petróleo, así que se conjugarían muchísimas cosas, pero vuelvo y repito, eso va a depender si hay cese bilateral o no lo hay, el escenario cambiaría. Ariel, finalmente el mensaje de Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación para los colombianos, a horas de que inicie este proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente en Colombia. Lo que le recomendamos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas es que salgan a votar y salgan a votar masivamente y de forma independiente. Si la ciudadanía no sale a votar, las maquinarias son las que van a salir a votar. Y revisen muy bien, porque Colombia va a tener que definir si va hacia adelante o echa para atrás en este proceso. Estamos en una transición, entendemos los miedos que cualquier sociedad, que cualquier ciudadano pueda tener. Así que tome una decisión informada, independiente, y acuda mañana a votar. Y aspiramos, de hecho se cree que van a votar cerca de 20 millones de personas. En épocas normales serían 16 o 17, así que va a salir mucha gente a votar. Ojalá que todo transcurra en paz. Además, es Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Ariel, hasta la próxima. Mil gracias y un abrazo. Un gusto.